veces, no sé si usted se pone a pensar, esta gran verdad que dice en Juan capítulo 3, versículo 16. ¿Qué dice allí? Porque que ha dado para que todo aquel no se pierda, mas tenga vida eterna. Y el versículo 17 realmente es hermoso porque nos habla con una claridad maravillosa, diciéndonos que no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por él. Amén. Esta salvación que hoy gozamos y disfrutamos es por la gracia de Dios. Cuando miramos en la palabra, podemos observar que aquellos hombres que han sido fieles y han permanecido, fueron hombres que conocieron a Dios, experimentaron de Dios, disfrutaron de su presencia, de esa omnipotencia, esa revelación personal que los llevó a perseverar en medio de situaciones realmente adversas. Hoy en el devocional, mirando la palabra del Señor, Job menciona, respondiendo a sus amigos que lo encrespan, y al leer hay muchas razones que tienen cuando hablan con él, pero ciertamente cuando a veces no entendemos qué pasa con el otro, es mejor callar, porque allí había un tratamiento ciertamente de Dios en medio de la situación que él estaba viviendo, una situación que era adversa, por cierto, para él, que ni él entendía, ni él comprendía, porque había hecho las cosas bien, en todo lo que él sabía, en todo lo que él entendía, pero aún así, esta situación la vivía de una manera muy fuerte. Había perdido lo que poseía, lo que lo sostenía en la vida, los hijos, los bienes, y aún su propia esposa lo encrespa a él en este momento. Y él reacciona con palabras de sabiduría. Si bien en un momento está como cansado, hastiado, mejor no hubiese existido, pero siempre tuvo una actitud, y es hermoso observar en Job palabras proféticas anunciando: aunque todo esto pase, yo sé que mi Redentor vive y al fin se levantará. Y con estos mis ojos le veré. ¡Qué convicción! ¡Qué seguridad! Él conocía la gracia de Dios. En un momento también anuncia y dice, como el Salmo 139, cuando habla: mi embrión vieron tus ojos, y nada de lo que estaba determinado en mí quedó sin hacerse. Hay un libro escrito, podríamos decir, de la voluntad de Dios para cada uno de nosotros, en lo personal, en lo particular, y cada uno tiene esa impronta dada por Dios que nos caracteriza en gustos, capacidades, talentos, dones, y qué lindo es ver en eso complejo el obrar de Dios en todos nosotros. En un momento allí podemos nosotros mirar cuando Job pronuncia palabras que son ciertamente maravillosas y admirables. Vamos al libro de Job un momento, en la lectura que hemos tenido hoy, y encontramos esta gran verdad. Allí él le contesta a un amigo que dice palabras para pensar, la verdad, y realmente niega que el hombre pueda ser justificado delante de Dios. Así son sus palabras. Está mostrando que ciertamente todos nosotros, de una, de otra manera, tenemos situaciones en nuestra vida que nos hacen faltos, y es verdad. Pero cuando nuestro corazón está dispuesto, Dios produce el querer como el hacer por su buena voluntad. Y Dios llama a uno de estos antiguos su amigo, a otro un hombre conforme al corazón de Dios, a otro el más pacífico, aunque cuando estudiamos toda su vida, que no oculta los momentos difíciles, vemos que no eran tan mansos ni tan agradables o perfectos, sino que tenían fallas.
pero tenían una disposición. Y qué lindo es atender a la palabra. El Señor nos habla, hoy leíamos en hebreo, no dejando de congregarse. Porque en el momento que pasamos juntos, Dios siempre se glorifica de una o de otra manera. Anoche en la reunión fue maravilloso escuchar la palabra, el testimonio, y siempre le deseo a los hermanos que no falte la palabra, porque es la que no vuelve vacía. Era tan lindo allí en el local, techo de chapa y sin aislante, escuchar cómo llovía. Y cada vez que llueve viene a mi mente Isaías 55, así como la lluvia y la nieve caen y no vuelve vacía, así es mi palabra. En un pensamiento lógico, no usemos paraguas mientras Dios habla. No entremos en conceptos para que la palabra entre, porque realmente cuando nuestra mente divaga en otros pensamientos, no hay lugar. Son centésimas, microsegundos, pero no somos omnipotentes, somos frágiles y realmente nuestra vida es limitada. No podemos estar en dos lugares a la vez, aunque en el pensamiento yo pueda ahora recordar cuando estuve en África o en otros lugares, un momento, y ese momento se pierde. Por eso cuando el Señor habla y dice que debemos ser oidores y hacedores, y una manera para poder estar más atento aún es tener esto a mano. ¿Saben lo que es, no? Esta me la regalaron, está muy linda. No la quiero usar porque se gasta las viromes también, pero bueno, hay que usar. Pero esto es bueno, o una Bic que nunca falla, un papel y escribir. Lo que se escucha se capta y está estudiado, un porcentaje no muy alto, pero lo que se escucha y se escribe va tomando más fuerza en nosotros y de paso no nos distraemos, es decir, tomamos atención. Y cuando tenemos la Biblia, no tengamos inconveniente de hacer con prolijidad un puntito, una rayita. Me encontré el otro día con mi primera Biblia. Le cambié la tapa muchas veces porque era la más económica y tenía de tapa las tapas del cuaderno Rivadavia, ¿se acuerdan, no? Allí pegada por mí, trabajada, y estaba toda casi pintada, y me gocé en el Señor porque recorría aquellos textos pintados con lápiz de color y eran palabras que el Señor había hablado a mi corazón. Y es lindo cuando uno va mirando esto, porque al principio es un puntito, una rayita, un color de tanto en tanto. Usted la vuelve a leer y le sigue agregando, y le sigue agregando, y le sigue agregando. Cuando se da cuenta la va a tener toda pintada. Porque la palabra es el alimento necesario para nuestra vida y en distintos momentos, así como las vitaminas, las proteínas, trabajan en nuestro cuerpo para darnos fuerza, capacidad, lucidez, así también es la palabra. Y cuando la oímos atentamente, Dios obra por medio de ella. Amén. Esto de no usar paraguas cuando viene la palabra me recuerda cuando el Señor estaba obrando y un pastor conocido internacionalmente, Darío Salas, les recomiendo cuando puedan escucharlo, todavía está en vigencia, había llegado allí a la Clotilde, Chaco, y predicaba y compartía, y el Señor lo usaba de una manera hermosa porque al exponer la palabra nos exponía a nosotros a la necesidad del Espíritu Santo. Y aquel hombre predicaba y muchos recibían. Y yo los miraba a los que recibían, digo, ¿cómo este recibe y el Señor no me bautiza a mí? Porque a veces somos así, estamos acá adentro, pero el pensamiento sigue. ¿Y cómo a este? Pero a este le va a bautizar el Señor y no me bautiza a mí. Y recuerdo siempre, terminó la reunión y ya estábamos despidiéndonos, y el pastor tomó el micrófono y dice, ¿saben? Aquí pasa algo. Algunos no pueden ser mojados, bañados, llenos del Espíritu Santo porque se traen paraguas. Paraguas de conceptos, paraguas de privilegios, paraguas. Y empezó a enumerar. Bueno, mañana dejen los paraguas, dijo. Amén. Así que esa fue ya al final, ¿no? Y al otro día fuimos a la reunión. Y cuando iba a salir de casa me acordé.
Entonces volví y le digo, ¿sabes? A mi mamá le digo, mami, ¿sabes una cosa? Sí, me olvidé de dejar el paraguas, así que lo voy a dejar. Hice como un acto así, ¿no? No sé si profético, un acto. Así que dejo el paraguas y me voy a la reunión. ¿Saben qué pasó, no? Ya se lo imaginan. No entremiré a uno, ni mirar al otro, ni medirlo según mi concepto. Esa noche el Señor me bautizó con el Espíritu Santo. Y era tal la alegría, era tal la satisfacción, era tal la dicha que tenía que, bueno, fui a los que de pronto uno tiene problemas, los primeros que va, y los perdona y pide perdón y es libre, y anda, los abrazo, gracias a Dios que no había COVID, ¿no? Porque si no muchos se han rechazado, con uno y llorando con otro. ¡Qué felicidad! ¡Qué maravilloso es su presencia! La presencia del Dios omnipotente. Cuando aceptamos a Cristo, lo aceptamos porque el Espíritu Santo redarguyó nuestros corazones. Nos sentimos pecadores, reconocemos a Cristo que dio su vida y somos salvos. Y el Espíritu Santo vive. Pero cuando la gracia fluye aún más, como dice allí en Juan capítulo 7, versículo 37, el Señor dice a los que están en la fiesta: el que tenga sed, venga a mí y beba. De su interior correrán ríos de agua viva. Gloria a Dios. Su presencia fluye, por nosotros no, por su gracia. Y podemos vivir y disfrutar, y podemos, como los discípulos, ¿se acuerdan? Estaban temerosos, estaban inseguros, pero después que fueron llenos de la presencia del Señor, dieron su vida. El otro día me llegó una foto interesante allí de la explicación cómo murieron los apóstoles. Crucificados, varios de ellos. Pedro no quiso ser crucificado como el Señor y pidió ser crucificado cabeza abajo. Otros decapitados, otros pasados a espada. Solamente uno quedó. Y allí se cumple aquella palabra cuando Pedro le dice a Jesús en un momento: ¿y este? Porque Juan era, parece, el más joven. ¿Y qué de este? ¿Y qué de este? ¿Qué le dice el Señor? ¿Qué te hace problema por él? Si yo quiero, se queda hasta el fin. Gloria a Dios. ¿Es posible para Dios que uno se quede así, tan lindo siempre? No captaron nada, ¿eh? ¿No se siente bien usted en el Señor? ¿No se siente seguro en el Señor? Cuando se mira al espejo, ¿qué hace? ¿Quién está ahí? Dice: qué lindo, gloria a Dios. Qué lindo poder disfrutar de su presencia. Qué lindo es gozarme en el Señor. Amén. Ahora sí están bajando a tierra. Y le dice el Señor: ¿qué? Si yo quiero que se quede hasta el fin, ¿qué a ti? ¿Se acuerdan? 40 años. Los calzados no se gastaron. La ropa no envejeció. 40 años. Gloria a Dios. ¿Acaso hay algo imposible para Dios? Pan del cielo le dio a comer, pero eran tan duros de servir. Lo dice duro de servir, duro de cabeza, no entendía. No, querían carne, y allí el Señor dice: bueno, háganse unos guisitos de codornices. Pero estaban tan desesperados los carnales que dice que las comían a las aves con sangre. ¡Wow! En vez de agarrarse fuego, no, así como venían nomás. Hasta algunos se han atragantado con las plumas, seguro. Porque así pasa cuando tenemos un pensamiento carnal como los que salieron de Egipto. Oh, quien me diera volver a Egipto. Los porotos, la cebolla, los pepinos. Ay, ay, ay. El pecado, cuando me drogaba. ¿Qué? ¿Y te olvidar la condenación, el azote sobre tus lomos, pueblo rebelde? Pan del cielo les dio a comer, y se olvidaron, comían cualquier cosa, pero allí estaba en la carne, porque la carne justamente le cuesta aceptar el desafío de una vida plena, porque es limitada y está condicionada y sabe que no va a vivir más que un par de añitos acá. No importa si vives 80, 100 o 140, pero sabemos que estamos limitados y se opone a las cosas del Espíritu de Dios, pero el que ha conocido su gracia permanece. Lamentablemente el porcentaje era muy pequeño, porque se quedaron en el desierto.
perecieron en el desierto. Pero hubo dos. Siempre hay quien le cree a Dios. Creámosle a Dios y su gracia, porque la promesa es fiel. La palabra es fiel. El Señor no cambia. Y quiero mencionar lo que Job en el capítulo 26, respondiéndole a su amigo, le dice: Él extiende el norte sobre vacío, cuelga la tierra sobre nada. ¿Cuánto le costó a los grandes científicos de este tiempo entender algunas cosas, no? Cómo gira, ya Job lo sabía. ¿Por qué? ¿Porque estudió astronomía? No, porque le creyó a Dios. Mire qué fácil. Porque le creyó a Dios. Pero nos creemos tan inteligentes que matamos una vida que ya comenzó a existir. Porque molesta, porque son muchos, porque qué triste y lamentable es atentar contra lo establecido por Dios. Porque en el momento, el instante que allí comenzó la vida, cuando nuestro embrión vieron sus ojos, ya nos dio Dios identidad. Pero la inteligencia, la capacidad, el programa de familia, todo lo demás hace que atentemos contra Dios, y esa sangre clama desde la tierra ante su presencia. ¿Nos va a ir bien? De ninguna manera. Va a haber desgracia y dolor, tristeza y angustia. Luego dice el versículo 8: ata las aguas en sus nubes, y las nubes no se rompen debajo de ella. Está hablando Job de la omnipotencia de Dios. En una oportunidad, a veces sucede, bueno, aquí que no llueve mucho, llovieron 35 milímetros. 35 milímetros, ¿saben cuánto es para medirlo con un centímetro? ¿Saben? En el campo era normal, dejábamos un tacho afuera y depende de los centímetros. En el caso aquí tendríamos más o menos 6 centímetros, 7, quiere decir que llovió 60 o 70. Sencillo, simple. Se medía allí por centímetros. Acá llovió 35, 3 centímetros y medio. Hizo un desastre. En el Chaco en 2 horas y media llovió 900 milímetros. ¿Escuchó bien? Y en toda la noche llovió 1200. 1,20 metros de agua. Y Job, hablando de Dios y su omnipotencia, de su control absoluto, dice: Él ata el agua en las nubes. La tiene allí. Mire si la larga toda, ¿no? ¡Qué desastre! Pero Él es soberano y tiene control de todas las cosas. Mide en el vacío. Para Él no hay nada imposible. Y luego, allí leía también en el capítulo 27, versículo 11: yo os enseñaré en cuanto a la mano de Dios. No esconderé lo que hay para el omnipotente. Podríamos decir, Job dice: yo le conozco a Dios. Por eso ofrecía el sacrificio por cada hijo. Después que se mandaban una fiestita a los hijos en los cumpleaños, porque no va a hacer cosa que alguno pecó. Entonces le ofrecía el sacrificio y lo santificaba. Vengan para acá ustedes, porque si se muere en esta condición, chao, no hay esperanza. Pero en la esperanza él ofrecía el sacrificio por sus hijos. Conocía a Dios, que el pecado podía ser cubierto, y en esperanza se podía morir con esperanza. Amén. Lo vio Job como tantos antiguos desde lejos y lo creyó. No se cumplió muchas cosas, pero ellos lo creyeron, como dice en Hebreos capítulo 11, hombres y mujeres que vivieron con Dios y para Dios, que el mundo no era digno de ellos, vestidos con cueros, allí andando por la tierra, pero en hombres que tenían a Dios en su vida. No le merecía la tierra estos hombres, gloria a Dios, merecían un nivel más alto, estar con el Señor. Y en el versículo 12 dice aquí que todos vosotros lo habéis visto. ¿Por qué pues os habéis hecho tan enteramente vanos? Y esta palabra es para muchos que han conocido su gracia, que esconden su identidad y tratan de ser lo que no son.
tratan de simular algo que saben, que conocen, que está en su intimidad, conociendo su gracia, experimentando su amor, y que por allí sale la identidad cuando, mira, yo conozco al Señor, y aparece el que es su papá, su abuelo, su abuela, que yo fui a la iglesia, que yo fui a la escuelita, que yo, como algo que está escondido. Que Dios nos ayude a no esconder nuestra identidad y expresarnos, manifestando al Dios omnipotente, que, como miraba en el diccionario, dice que lo puede todo, que está dotado de gran poder e influencia, que podamos reflejar, ser un poquito como la luna, ¿no? No tenemos luz propia, pero el Señor refleja su gracia a través de nosotros. Por ahí la luna tiene sus eclipses, pero tarda poquito. Algunos tienen un eterno eclipse. Están ocultándose, tratando de evitar algo tan hermoso que es creer en Dios. Se creen en tantas cosas. Se creen en los que te venden propagandas. Compre ya, hágalo ya, llame ya, y ahí están. Y no sacan en cuenta las consecuencias que vienen después. Pero hay alguien que cuando dice clama a mí y yo te responderé, es fiel y no nos engaña, nos dice la verdad. Interesante es lo que he encontrado de esta palabra de la omnipotencia de Dios, los omnipotentes derechos que se arrogan, y así dice el diccionario, búsquelo si quieren. El omnipotente derecho que se arrogan algunos políticos. Me quedé, porque pensé decirlo, pero no quería decirlo, pero cuando encontré el diccionario, digo, ¿dice el diccionario? Dígame si no es cierto. Pensemos en los que han estado en el mundo, desde la historia. ¿Dónde están? Egipcios y tantos otros. Nabucodonosor. Él conocía y temía a Dios, pero se la quiso mandar, se quiso ser omnipotente. Por eso Dios tuvo misericordia, anduvo comiendo pasto un buen tiempo y las uñas se le crecieron y el pelo parecía, ni se había olvidado de hablar, gemía. Hasta que se arrepintió ante la soberanía de Dios y Dios lo volvió a restaurar, porque tenía un propósito, una parte de su corazón, una parte de su pensamiento era entender que el Dios eterno era el omnipotente. Y él varias veces reconoce la majestad y la soberanía de Dios, escribe sobre esto, pero cuando está allá arriba cuesta, ¿no? Porque se sienten omnipotentes. ¿Quién le puede decir algo? La ley es para vos, no para mí. La ley es para ustedes, yo la dicto, ustedes la cumplen. En fin, hay mucho para hablar sobre este tema, pero quedémonos ahí y digamos qué verdad tiene esto, ¿no? Pero un día quedan en la nada, desaparecen y no están, pero el Señor sigue fiel y firme en su palabra. El único omnipotente es Él. Bíblicamente, la palabra omnipotencia es ser supremo. No existe nada ni nadie que pueda ejercer su poder sobre Él. Él es la fuente y el origen de todo poder. Y me llamó la atención, y vamos a Éxodo, porque en el mismo diccionario buscando, me da esta cita. Éxodo capítulo 33, versículo 14. Y qué lindo es cuando Dios se sigue glorificando. Por eso la Biblia dice que nadie tiene excusa. ¿Quién podrá decirle por qué hiciste o qué te pasó conmigo? Éxodo capítulo 33, versículo 14. Dios revela por su palabra su voluntad y no hay quien pueda estar altercando contra él. La presencia de Dios está con su pueblo. El Señor habla a Moisés y le dice: anda, sube. El versículo 1: de aquí tú y el pueblo que sacaste de Egipto a la tierra a la cual juré a Abraham, Isaac y Jacob, diciéndole: a tu descendencia la daré, y yo enviaré delante de ti el ángel y echaré
fuera al cananeo, al amorreo, al eteo, al fereceo, al heveo y al jebuseo, y te introduciré a la tierra que fluye leche y miel. Leo el versículo 3. Pero yo no subiré en medio de ti, porque eres pueblo de duro cerviz, no sea que te consuma en el camino. Dios sabía lo que había. Pero ¿saben qué? Moisés dijo, si tu presencia no va con nosotros, yo me quedo acá. El otro día escuché esta palabra, pueblo, tierra donde fluye leche y miel. El presidente colombiano había ido a Israel a hacer arreglos comerciales y de todo lo demás. Y el que lo presidía allí lo invitó porque estuvo recorriendo los lugares. Le dijo, bienvenido señor presidente a la tierra donde fluye leche y miel. ¡Wow! ¿Podrán ignorarlo? ¿Querrán ignorarlo? No se puede ignorar la presencia magnífica y gloriosa de Dios. Por eso gocémonos, alabemos su nombre, sirvámosle, sirviendo a los demás. Y en el versículo que allí el diccionario hacía leer, capítulo 33, versículo 14, dice, y él dijo, mi presencia irá contigo y te daré descanso. Y Moisés respondió, si tu presencia no ha de ir conmigo, no me saques de aquí. Qué lindo es poder ver la omnipotencia de Dios prometida, que iba a estar con ellos. Que Dios nos bendiga a entender que esto es así. Y Jesús lo volvió a afirmar, dijo, voy a estar contigo todos los días hasta el fin del mundo. Nosotros no lo podemos hacer. Los políticos, aunque quieran, no lo pueden hacer, pero hay uno sí que lo puede hacer. Es Dios por su gracia y por el Espíritu Santo que está presente, porque Él es el mismo, ayer, hoy y por los siglos. Amén. Y vamos a Génesis capítulo 35. Cuando hay un encuentro allí entre un hombre que era bastante pícaro, llamado, ¿cómo se llamaba? Un tal Jacob, ¿no? Jacob. Uno mira y Dios cumple promesas por su gracia, porque este Jacob era un pícaro bárbaro. Y dice allí en Génesis capítulo 35, versículo, podíamos leer desde el 10, y dice, y le dijo Dios, tu nombre es Jacob. ¿Saben lo que es Jacob? Hay un montón de Jacob suelto por ahí. Aunque no se llaman Jacob, las características lo son. Tramposo, engañador, con apariencia de piedad, pero niegan la eficacia de ella. Jacob. Tu nombre es Jacob, el que reemplaza, el que es un buen actor. Y la palabra actor está relacionada directamente con la palabra hipócrita. Es decir, hace lo que no es. Y dice el versículo 10, el Señor le dijo, no se llamará más tu nombre Jacob, sino Israel será tu nombre, y llamó su nombre Israel. Amén. Dice el Señor, y aquí yo hago nueva algunas cosas. No, todo. Nacemos de nuevo, es necesario nacer de nuevo. ¿Y qué pasa con la herencia de mi papá, de mi mamá, de mi abuela, de mi tatarabuela y ta? Porque a veces nos enganchan con esto los falsos psicólogos para hacernos creer que la maldición generacional, yo le creo a Dios que me dice aquí, yo hago nueva todas las cosas. Amén. Si de pronto lo que de pronto hay, a veces son costumbres, gustos, comidas, situaciones que se dan y uno reacciona conforme a lo que recibió, pero de que somos nueva criatura en Cristo, somos nueva criatura en Cristo. Amén. Tenemos que corregir esas desavenencias para poder vivir una vida auténtica en el Señor. Y es difícil, porque cuando uno aprendió ciertas conductas por muchos años, quiere repetirla. Pero para Dios somos nueva criatura. Y los pecados y aquello que me dicen que la Biblia dice que el Señor lo tomó, más o menos así, y lo tiró a lo profundo del mar. Y dijo, no me acuerdo más, ¿de qué me estás hablando? ¿De tu mamá, de tu abuela? ¿De qué me estás hablando? Sí, porque yo cuando estaba mi mamá embarazada. Por favor, creámosle a Dios y su palabra y no nos dejemos engañar. Creámosle a Dios y su palabra y vivamos en victoria. Y esas malas costumbres que de pronto las traemos tironeando,
cortemos con ella en el nombre de Cristo para vivir una vida nueva para la gloria de su nombre. Amén. Dice el versículo 11, también le dijo Dios a Jacob, ahora Israel, yo soy el Dios omnipotente, crece y multiplícate. Una nación conjunto de naciones precederán de ti, y reyes saldrán de tus lomos. La tierra que he dado a Abraham y a Isaac, la daré a ti y a tu descendencia después de ti, daré la tierra. Y se fue de él Dios del lugar en donde había hablado con él. Amén. ¿Has tenido ya un encuentro con Dios? ¿Has aceptado a Cristo entendiendo que fue en la cruz que Él dio su vida? ¿Has aceptado a Cristo declarando con tus labios, creo en ti, Señor, y lo crees en tu corazón? Si has hecho eso y le has obedecido y te has bautizado y sigues el propósito de Dios, créele a Dios. Pasamos a ser hechos hijo de Dios. Juan 1:12, mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, le dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Amén. Tenía Job a su hermanito que lo venía siguiendo, que le había prometido que lo iba a matar. Se iba a un lugar que no conocía, a encontrarse con un hombre que luego va a ser su suegro, le trabaja 7 años por una hija y el bicho del suegro le da la otra. Estaba tan entusiasmado y seguramente contento en la fiesta, se da cuenta a la mañana que con la que estuvo no era con la que trabajó 7 años. ¡Ay, qué lindo! Y allí medio enojado dice, ¿qué me hiciste? No, acá la ley dice que es con la mayor que tenés que hacerte primero. Pero yo le trabajé por la mayor, problema tuyo, mijo, aprenda lo que la ley nuestra dice. Y ahora, 7 años más, nada más, y vas a casarte con la que sigue. Lindo, ¿no? Estaba recibiendo un poco de su propia salsa. Él creía que era más pícaro y encontró a alguien que era más pícaro que él, porque siempre hay uno más pícaro y más fuerte. Así que trabajó 14 años. Ay, cosas que pasan en la vida, ¿vio? Porque lo que se siembra, allí se cosecha, pero Dios le dio sabiduría y gracia, porque el que tiene un encuentro con Dios es bendecido. Y allí le pagaba miseria, y trabajaba, y dele que va, claro, amaba a él la que iba a ser su esposa. Le cambió el salario, dice la Biblia, no sé cuántas veces, pero allí había picardía. Donde iban a beber las ovejas que iban a parir y los animales, él hacía un truco, agarraba los palos y le ponía allí para que lo miren, porque a veces le daba las que tenían mancha, a veces las que no tenían mancha, a veces las que, qué sé yo, y el tipo se la ingenió. Y allí comenzaron, increíble, a tener criadas, y nadie sabía el secreto, él lo sabía. Dios da capacidad y sabiduría para que seamos bendecidos. Pongámonos en las manos del Omnipotente que conoce, ve, sabe, y creámosle con todo nuestro corazón. La palabra es clara. Jacob fue bendecido. No tenía nada. Sí tenía el compromiso y pasaron los años. Y en su hermano, que era cazador, que era bravo, no se le había pasado las ganas de liquidarlo. A tal punto, cuando llega el tiempo, él vuelve. Lean la historia que sigue allí y que nos muestra claramente en los versículos a continuación lo que la palabra dice, y veamos cómo Dios se glorifica cuando le creemos a Él. No confíes en brazo de carne, ni confíes en tu propia capacidad, sino en el Dios omnipotente. Dios nos bendiga, gloria a Dios. Vamos a Génesis capítulo 48, y es interesante lo que aquí podemos nosotros ver. La gracia manifiesta el poder y la bondad de Dios revelada de una manera gloriosa. Capítulo 48. Y aquí encontramos a un joven, podríamos decir, que aprendió a creerle a Dios, a confiar en el Señor. Génesis 48, 3, y dice aquí, hablando de José, que Dios nos bendiga a creerle a Dios.
a creer en eso que Él ha revelado a tu vida y ha manifestado en su gracia. Dice en Génesis 48:3, y dijo a José: el Dios omnipotente me apareció en luz en la tierra de Canaán y me bendijo. Y me dijo: y aquí yo te haré crecer y te multiplicaré y te pondré por estirpe de naciones y daré esta tierra a tu descendencia después de ti por heredad perpetua. Y ahora tus dos hijos, Efraín y Manasés, que te nacieron en la tierra de Egipto antes que viniese a ti a la tierra de Egipto, míos son, como Rubén y Simeón serán míos. Dios habla, Dios se manifiesta. Eso es lo lindo. No es aquel Dios que tenemos que ir a un cruce de camino a tomar coñac con ruda, ni es un Dios que hay que caminar y ir allá lejos donde hay una piedra negra para tirarle allí piedras al diablo, como hacen los musulmanes, y hay que ir por lo menos una vez al año. No es ese que está en algún lugar por allí, en un algarrobo en Santiago del Estero, o que está allí como una marmita creyéndole que nos acompaña en el camino y si pasa algo, como la difunta Correa. Cuántas historias, cuántas cosas. Mi hermana es norteña y sabe de lo que hablo. Realmente, cuando uno mira y observa todo aquello, ay, ¿no es más fácil confiar en el Señor en todo lugar? Estés en el mar, en un naufragio, o estés en la montaña, o estés donde estés, el Dios que sostiene el mundo y que hace que este mundo gire en el espacio, allí en este espacio que no tiene límite, que marca su omnipotencia, su gracia y su misericordia, nos invita a que podamos creer en Él. Que Dios te bendiga, que el Señor llene nuestras vidas. Sopló hace poquito 200 y tantos kilómetros por hora. Ay, mi ocurrencia querer arreglar la radio e ir al cerro. Gracias a Dios que estaba dentro del auto que se movía y en cualquier momento voy a ir allá. Así que me bajé medio rápido porque intenté bajarme, y soplaba 200 kilómetros nada más por hora. ¿Usted sabe cuánto estamos ahora girando? Como en una, ni siquiera, sí, algunas máquinas centrífugas dan esa velocidad, pero estamos girando 11.100 kilómetros por hora. ¿Escuchó? Y estamos girando la vuelta del sol a 111.000 kilómetros por hora. Y dice, ahora estábamos hablando con el hijo, se descubrió que parece que la Tierra no solo gira así, y gira así, sino que hace como un embudo, gira así, dentro de un espacio alrededor del Sol, como si le faltaba algo todavía eso. Y aquí estamos tranquilitos, sentados, disfrutando, y falta una, en el espacio. Mire lo que es el espacio, donde el Dios omnipotente tiene control y su gracia manifiesta, y la vanidad del hombre quiere llegar a la presencia de Dios. Tan torpes como al principio, cuando comenzaron a hacer la Torre de Babel. Había inteligencia humana y iban haciendo como una hélice allí para cada vez agregarle más ladrillo, porque decía, vamos a llegar a Dios. ¿Qué se cree Dios? Pero seguimos siendo tan o más, con todo lo que hay demostrado, tan o más incapaces de humillarnos y reconocer su soberanía. Nuestro planeta, nuestro sistema solar, está medido y establecido en normas matemáticas. ¿Sabe a cuánto gira en el espacio? En ese espacio que dice Job, el Señor le dio medida en el vacío. A 1.110.000. Hay una cronología en esto, pero estamos viajando a 1.100.000 kilómetros por hora. Gloria a Dios, y aquí estamos. La omnipotencia y la gracia de Dios son magníficas. ¿Y sabe qué? Hoy se está descubriendo de a poquito.
ya Job lo sabía. ¿Sabe por qué lo sabía? Porque había tenido un encuentro con Dios. Señores, la tierra es plana. ¿No la escuchó? Lo hemos estudiado, porque la gente creía así. La tierra es plana y está sobre 4 elefantes, uno en cada punta. Esos 4 elefantes están sobre una tortuga gigante. Y esa tortuga gigante está sobre una gran serpiente. No, señores, la Biblia dice: tú estás en el círculo de la tierra. Y había gente que le creyó y salió navegando. Voy a pegar la vuelta, dijeron. Por eso dicen indios a los nativos, no porque tengan un nombre tan así. ¿Saben por qué le dicen indios? ¿Que alguno se siente identificado? Le dicen indios porque Colón pensó que pegó toda la vuelta y llegó a la India. Por eso le dicen indio. Mire qué sencillo. Y algunos se enojan, ni siquiera es auténtico el nombre. Se creen dueños de la tierra. Por favor, que llegaste primero o segundo no quiere decir que seas dueño. Que Dios nos dé inteligencia y capacidad. La palabra dice: tú estás sentado en el círculo de la tierra. Y Dios revela a Job, si usted sigue leyendo, como vamos a seguir mirando en los devocionales, después de tanto dicho y contradicho, y que dijo y que no dijo, este Dios omnipotente tiene la decisión en un torbellino de presentarse a Job. Y dice: vamos a hablar, Job, vení para acá. ¿Dónde has estado tú cuando yo fundaba la tierra? ¿Conoces los ríos en el mar? ¿Qué? Sí, hace poco hay ríos en el mar. Ríos cálidos que llegan al Polo Norte y usted se puede pegar un bañito ahí, como en el Ecuador, allí. Ríos en el mar, sí. Muchos de estos bichitos que no tienen gran velocidad, tortugas, y otros se meten en estos ríos, se van a Australia de paseo, pegan toda la vuelta y vuelven otra vez. Ríos en el mar. ¿Qué? ¿Cómo? Ah, ¿no lo sabías? Te eras tan inteligente, ¿y no lo sabías? ¿Sabes tú que las Pléyades y la Osa Mayor, una está firme y la otra se expande? ¿Qué? Descubrieron hace poco que así pasa con estas constelaciones de los cielos. ¿Quién sabe esto? Dios. ¿Has visto el secreto de las ciervas monteses donde paren? Ocultas allí, tienen sus hijos, y es la única vez que las ciervas o las gacelas se transforman en carnívoras, comen su placenta. ¿Por qué? Para que los animales no vengan y maten a sus crías. Y así el Señor habla, y así el Señor se revela. ¿Y sabe lo que hace Job? Cada vez se siente más chiquito y dice: Señor, pongo mi mano en mi boca. ¿Qué tengo que decir yo? ¿Quién soy para defenderte? Pongo mi mano sobre mi boca y voy a escucharte para aprender. Oh, si le diéramos más tiempo a esto, realmente habría más sabiduría, porque estaríamos más en su presencia. Es lamentable ver el argumento que se tiene y no aceptar que somos el objeto del amor de Dios, porque de tal manera amó Dios al mundo. No, pero la religión y la opinión, que digan lo que quieran, Dios te ama. Dios te ama, Dios te ama. Déjate amar por Dios, por favor. Aceptar lo que Él hizo y no te esfuerces con tus propias capacidades. Están los que se flagelan, están los que caminan, están los que hacen. El amor de Dios se revela, y en 1 Corintios 13 se muestra. El amor de Dios es ese amor que todo lo da, todo lo cree. Es como un niño. Pero anda a saber qué pasa. Ya entramos a poner argumento. El amor de Dios es incondicional. Dios sabe todo, eso debemos saber. Pero Dios, aún sabiéndolo todo, nos está respondiendo con amor. Por eso dice: cuando hagas promesas a Dios, no te hagas el pícaro después que diga: y no entendía, era inocencia. En el momento que la hiciste, en el momento que proclamaste, Dios te creyó. Ese Dios omnipotente que todo lo sabe, se limita y se condiciona a creerte, a aceptar aquello que dices, como limitado que somos, porque mañana podemos desaparecer.
yo te amo, Señor, y Dios se goza. En Cantar de los Cantares dice, hazme oír tu voz, amada mía. ¿Le cantas a Dios? ¿Te alegras en Él? ¿O estás tan orgullosito que ya te sientes? Cántale, alábale. Gózate en su presencia, porque Él es el que nos da la vida. Él es el que nos espera. Hazme oír tu voz, amada mía, dice el Señor. Que Dios te bendiga. Tu voz tiene un único sonido, no hay otro. Dios quiere escucharte. ¿Hace cuánto no le cantas? ¿Hace cuánto no le cantas? No te escucho cantar. ¿Qué pasa? ¿No hay alegría? ¿No hay gozo? Que podamos alabar su nombre. Que la gente escuche lo que también nosotros expresamos ante un Dios maravilloso, lleno de vida. Yo a veces a los que tienen capacidad no los entiendo, porque sería tan lindo escucharle, ¿no? Pero yo por ahí me pongo a cantar igual. Le alabo porque sé que al Señor le agrada. Sé que al Señor le agrada. Y hasta se debe sonreír cuando le pego cada errada. Pero es como, acá tenemos un vecinito y es tan lindo, le vimos allí en pandemia nacer y crecer, y hoy ya le escuchamos detrás del muro, mamá, mamá, qué lindo. Oh, no hay canción más hermosa, voz más hermosa que ese niñito que comienza a decir mamá. Papá, dijo papá, no dijo papa, no dijo papá, no, dijo papá, papa dijo, dice la madre. Mamá sabe decir papá, no importa, yo que diga papá, pero yo digo que dice papá. Dios conoce tu corazón y tu intención. Alabemos al Señor por su misericordia. El omnipotente se detiene. El todopoderoso, el dotado de poder e influencia, se detiene para poder bendecirnos. Él es supremo y no existe nada fuera de Él. No existe nada fuera de su gracia. Qué hermoso. Él es el origen y la fuente de la gloriosa presencia, maravillosa presencia del Señor. Y este Dios omnipotente, que habló, dijo y fue hecho, se manifestó en la promesa. Y en Juan capítulo 1 dice, en el principio era el verbo, Dios hablaba, se manifestaba, en el principio era el verbo era con Dios, la manifestación de su palabra y su promesa estaban allí. El verbo era con Dios, el verbo era Dios, anduvo entre nosotros y no le conocimos. Qué lástima, qué triste, qué lamentable. Que Dios nos bendiga. Ese verbo hecho carne se manifestó por gracia, para que nosotros podamos experimentar su amor. ¿Estás viviendo una situación difícil? Aférrate al Señor con toda tu fuerza. De parte de lo humano, de lo nuestro mismo, porque más o menos somos partícipes también de lo que vivimos, porque es así, nuestro carácter, nuestra forma, nuestra manera. Pero qué lindo, el Señor no falla. Y cuando más estamos en la rueda, en su presencia, más Él trabaja en nuestras vidas. Y cuando formados ya, porque hemos experimentado su gracia, estamos allí en el estante secándonos, y el alfarero va arrimando cada vez más y más ese vaso, ese jarro. ¿Sabe a dónde lo arrima? Al horno. ¿Y sabe para qué? Para que allí se forme, sea fuerte. Pero más de una vez, cuando vemos que estamos cerquita del horno, nos tiramos para atrás. Que pasa el que sigue. Le doy a usted, vio cuando a veces pasa, y el otro que está tan feliz dice gracias, muy amable. Y después le toca, no, que pasa el que sigue. Y así postergamos lo que Dios quiere hacer con nuestra vida. Y después entramos a mirar medio así acostado y mira, Dios lo está usando Y claro, si ya pasó por la prueba, por el horno, porque nuestra fe, mucho más preciosa que el oro, tiene que pasar por fuego, no hay otra manera. Hay situaciones que solamente en ese momento se puede vivir la experiencia con Dios, dependiendo solo de Él y de su gracia. Para eso es necesario que afirmemos nuestro corazón y que el Señor sea el todo de nuestras vidas. Yo pregunto, ¿has estado al borde de la muerte alguna vez?
Pero no ese, sí, qué sé yo, no. ¿Tuviste al borde de la muerte alguna vez? Luisito, desesperado y angustiado, se tiró al mar. Y anoche nos contaba nuevamente, se me apagó la luz, dice. Cuando me desperté, que lo sacó Prefectura Naval aquí, estaba en el hospital. Le volvieron a prender la luz. No lo de Prefectura, el Señor lo hicieron allí, resurrección, y volvió, y aquí está. Y más le vale que agradezca al Señor. Realmente él se goza por lo que el Señor le dio una nueva oportunidad. Así que hoy el presente, estas situaciones que vive, son situaciones pasajeras. Que Dios nos ayude. No nos larguemos del cerro porque no sabemos volar todavía, Pero hemos estado algunos al borde de la muerte sin buscarlo, sin quererlo. Por eso la vida es preciosa, para cuando reconocemos lo que el Señor ha hecho. Cuando reconocemos que fue el milagro de tener a Cristo en nuestra vida, el que nos da vida. Y si pasas y vives una situación como esa, sigue confiando en el Señor. ¿Por qué? Porque si la hora llega y Él se dice, Olga, ¿qué le vamos a decir a Él? Hoy una enfermedad, una situación difícil, puede tener soluciones, una operación, se saca, se pone, pero cuando el Omnipotente dice, sí, gloria a Dios. Pablo decía, porque la muerte lo intentó varias veces, ¿no? Lo apedrearon, lo tiraron como muerto más de una vez. Le buscaron a ver si todavía iba a vapor y dice, lo tiraron como muerto, apedreado. Pero le dijo a la muerte, ¿dónde está tu hijo en la muerte? Sepulcro, ¿dónde está tu victoria? Para mí, el vivir es Cristo y el morir es ganancia. ¿Se acuerdan cuando Pablo iba camino a Roma? Él sabía, porque el Espíritu Santo le había revelado que en Roma iba a morir. Y los hermanos, interpretando el espíritu de profecía, de ciencia, le sacaron el cinto y le dijeron, con este cinto te van a atar y te van a llevar y te van a matar. Y todos lloraban, dice, en la playa, y todos se desesperaban. Y no habrá faltado, no vayas, volvete. Pablo le dice, yo sé que eso va a pasar. ¡Wow! Pero a Roma tengo que ir, porque el Señor me dijo que a Roma vaya. Sí, Pablo, ¿pero qué? ¿Voy a evitar esta prueba? ¿Voy a evitar esta dificultad? No, señores, a Roma voy. Y allí en Roma él muere, por cierto. Pero ¿quién le quitó a él hacer la voluntad del Señor? A Job le dijeron, bendice o maldice a Dios y muérete. Estoy en sus manos y no interesa cómo esto venga. Si algo me pasa es porque la voluntad permisiva de Dios lo permite. No lo entiendo. Él defiende la postura porque sabe que Dios es fiel, es justo, es verdadero y nosotros le conocemos. Pero lo que está pasando ahora en mí, no lo entiendo. Simplemente me dejo. Simplemente me entrego. Simplemente yo espero. Una cosa sé, con mis ojos voy a ver al Señor. Que Dios nos bendiga a creerle a Dios y su palabra y no ser orgullosos sino humildes aceptando su gracia. Que Dios te bendiga, que el Señor llene tu corazón con su presencia. Y si quizás no estás seguro, quiero volverte a invitar que abras tu corazón a Cristo, que le confieses, que le mires por la fe al que dio su vida en la cruz del Calvario y le alabes y le des gracia porque Él consumó una obra perfecta. Has fallado ayer, quizás tropecemos mañana, pero no por eso nos vamos a volver atrás. Nos vamos a volver a levantar y vamos a seguir confiando en el Señor. Amén. Confiando en Él y en su gracia, en su omnipotencia, porque hay bendición. Hubo bendición para Jacob, hubo bendición para José, hay bendición para tu vida, porque Dios lo ha prometido. Y si Él lo prometió, va más allá de lo que yo pueda siquiera entender. Amén. Que Dios nos bendiga. Estos días estaba pensando en esto, ¿no? A veces decimos, no tengo tiempo. No tengo tiempo. Pero cuando te pasa algo, cuando sufres, ¿cómo que no tenías tiempo? ¿Estás enfermo y tenés tiempo de ir al médico y esperar? No tengo tiempo. ¿Para qué?
¿A qué le damos prioridad? Que entendamos por la palabra que necesitamos tiempo para buscar a Dios, que necesitamos tiempo para escuchar de su gracia y vivir conforme al propósito de su voluntad. ¿No tengo tiempo? Recuerdo siempre un hermano allí en el campo me decía: lo que pasa es que vos estás sirviendo, pero yo no tengo tiempo. Vos viste el campo, vos viste allá, vos viste allá. No tengo tiempo para ir a acompañarte, no tengo tiempo. Vos ves que no tengo tiempo. Me reservo el nombre porque muchos de los que están viendo los conocía. Pasaron unos días y me entero. Se llevó por delante una máquina motoniveladora en el camino. Los 2 pies quebrados. Y estaba ahí. Y fui irónico. Digo: ¿ahora tenés tiempo o no? Andá, dejame, dice. No sé para cuánto haces. Ah, ¿no tengo tiempo o no me hago del tiempo? La verdad, y te voy a ser sincero, cuando estoy acá me acuerdo cuántas veces te discutí que no tengo tiempo, no puedo ahora, mirá. ¿Y ahora? Y ahora no puedo hacer lo que podía haber hecho con el tiempo. Dios nos invita, está todo en sus manos. Sepamos nosotros ministrar ante el Señor y su gracia a los tiempos, porque los días son malos. Pero Dios nos bendiga a hacernos tiempo. Capaz hay que levantarse un poquito más temprano, esforzarse un poquito más. Muchas veces uno hasta me cansa. Descanse un poco, voy a descansar cuando esté en la presencia. Mientras la fuerza me dé, vamos a seguir adelante en el nombre del Señor. Que Dios nos bendiga, hermanos, para poder esforzarnos. Dice allí en Josué 1:9: mira, no temas ni desmayes, porque el Señor tu Dios estará contigo. La omnipresencia de Dios va a estar contigo en el camino en que emprendas. Y a veces quizás sea como Pablo, en el ánimo de ir y hacer, el Señor va a decir: ahora párate, párate. Te va a dar una visión o te va a hablar. Dice: no es para allá, es para allá. Y en la visión que Dios le muestra el camino. Dios no amaba a aquellos, sí, pero Dios tenía un propósito más allá. Mientras seguimos en movimiento, mientras nos esforzamos, el Señor se va a glorificar en nuestra vida conforme su palabra. Esfuérzate y sé valiente. Busca al Señor, porque de esta manera le vamos a hallar y vamos a ser bendecidos. Amén. Que Dios te bendiga. Vamos a orar. Vamos a orar también por Javier y la familia. Dios les bendiga. Aquí nos han escrito también Teresa. Dios te bendiga, Teresa. Rogelio en Rosario. Tita Semiski. Dios te bendiga. Claudia, Gaglio, el Señor te bendiga desde Tierra del Fuego. Gloria a Dios. Rogelio desde Rosario, un abrazo grande para ti. También Matías desde Rosario, saludamos a nuestro hijo. Dios te bendiga, esfuérzate en el nombre del Señor. Gladys también, Jonathan Mardones, Dios te bendiga. Mirta Salvatierra, el Señor te bendiga. El Señor sea el que te esté dando la paz, porque sabemos que así como Él está aquí, también está allí. Pero ¿saben qué? Es más lindo estar aquí, juntos, mirarnos, escuchar, compartir, saludarnos, disfrutar este momento. Claudia, Dios te bendiga en el nombre de Jesús. Y cuando pasen al norte, visítenos. También Elsa Noemí, está aquí Elsa, también nos está saludando. Amén. Gloria a Dios. Fíjense, ¿no? Se puede estar allí en Virginia, como nos están viendo también, como también Elsa aquí puede no solo escuchar, sino ver, a ver cómo se ve. Que Dios les bendiga, que el Señor derrame de su gracia. ¿Estás enfermo? Algunos dicen más o menos, no sé, porque la verdad que nos han metido tanto, no sé si estoy enfermo o parece. Vamos a orar que el Señor te sane si estás enfermo, te dé tranquilidad y paz en el corazón y confíes en Él sabiendo que fiel es el Señor. Nos ponemos de pie y vamos a orar, vamos a cantar, vamos a gozarnos en el Señor. Si estás preocupado, afligido, mi querido hermano, que el Señor siga obrando. Javier, Dios te bendiga en el nombre precioso de Jesús. Qué lindo es estar en su presencia. Amén. Oramos. Levantamos nuestras manos.
Lo hacemos con confianza ante el Señor, como le haría un niño pidiendo ayuda, ser sostenido, ser fortalecido. Amado Dios y Padre Celestial, venimos a ti, Señor, con la confianza que viene un niño, dándote gracias por hablarnos en tu amor y manifestar tu gracia a través de los tiempos y las situaciones. Bendice en esta hora cada uno de los hermanos que está viendo y oyendo por la radio. Bendice y tu pueblo sea lleno de tu presencia. Nos gozamos aquí, Señor. Nuestras manos se elevan delante de ti, sin ira ni contienda, sino en la paz de la bendición, para que sea derramada tu gracia en el nombre de Cristo sobre las familias que oyen y los que escuchan. Señor, toma lugar en esa circunstancia. Dale paz y alegría en el disfrute de la vida, que es un regalo tuyo. Señor, gracias. Tú eres omnipotente, tú eres soberano, tú eres digno de alabanza. Nos alegramos y nos gozamos en ti. Los que están preocupados, afligidos, reciban de tu paz. Los que están, Señor, angustiados, reciban de alegría. En el nombre de Jesús, bendice las familias aquí presente y las que están, Señor, en el lugar que escuchan la palabra, en el nombre que es sobre todo nombre, en el nombre precioso de Cristo Jesús. Espíritu Santo, haz viva esta palabra para que tomemos tiempo en buscar de su presencia cada día. En el nombre de Jesús, encomendamos la semana y toda actividad que tendremos en tus manos, en el nombre que es sobre todo nombre, en el nombre de Jesús. Amén, amén. Dios les bendiga en casa, Dios les bendiga, mis hermanos. Damos gracias.